Carmelo Martín. Simplemente diferente. Yo creo que el mejor remedio de hacer el bien a los pobres es no darles limosna, sino hacer que puedan vivir sin recibirla. Don Jerónimo, esta plaza de Santo Domingo es una plaza admirada por los Gran Canaria. Pues yo no sé, a mí me encanta el pilar, la fuente esta. Y claro, como yo estoy bautizado ahí y vivo a 20 metros de aquí, pues es mía. ¿Usted recuerda a su madre Claro, cuando pequeño aquí? ¿Qué recuerda de ella en la infancia aquí en esta plaza? No, en la infancia yo iba al colegio de los jesuitas, que está a 200 metros, López Botas abajo, ¿no? Y a la Plaza Santana. Aquí veníamos menos, aquí veníamos más a la misa y a los actos religiosos, ¿no? El mes de mayo, mi madre tenía el día 13 de mayo, se dedicaba a engalanar el altar mayor, ¿no? La Virgen del Rosario, etcétera. Por ahí, pero es curioso, la gente de Vegeta, yo creo que no usamos muchas las plazas, la que más la de Santana, íbamos más hacia Triana. Pero Yo para creo- usted hay otra Vegeta que no es Sí. esta, ¿no? como La que hay Vegeta otra. Palmera, su Vegeta Palmera. No, mi madre era palmera, claro, pero mi Vegeta de La Palma es otra cosa. Santa Cruz de La Palma es un patrimonio impresionante. La vinculación con su infancia Claro. con La Palma. Claro, sí, sí. Yo fui con 4 años, mi primer viaje. En agosto del 40, ¿Lo de Jerónimo es por su abuelo? mi abuelo. ¿Qué recuerdos le trae? No, él murió en 1918 y yo nací en 36. Pero su madre la hablaría de... Sí, además tengo muchas cosas porque una de mis tías que se quedó ahí soltera con mi abuela guardó todas las cosas. Y otro, el historial militar, la colección de monedas, la colección de sellos de la época, ¿no? Todos los sellos coloniales africanos son preciosos, los conservamos. Sí. Y sobre todo que tenía incluso, yo creo que tenía un nombre de interés cultural porque fue el fundador de la Cruz Roja en La Palma y lo nombraron presidente de honor de la Real Sociedad Económica Amigos del País también de La Palma. Yo creo que era masón, aunque en el fichero de Salamanca aparece otro nombre, apellido es igual, y pone comerciante en Tenerife. Y a mi madre jamás tuvo un tío en Tenerife porque mi abuelo venía de un pueblo de Ronda, cerca de Ronda, de Málaga. De Málaga, sí. Y yo creo que por razones de seguridad, porque él tenía y tengo guardados tarjetas de eso, de pésame, felicitaciones, navidades, con Sagasta, con Ruiz Elvira, que eran conocidos masones, y de Prim, pues él lo elevó de sargento a alférez por los méritos, lo dice así, en fin, se lo entregué al Museo del Ejército en La Palma, donde dice por servicios prestados a la causa de la libertad. Firma Prim en 1869, porque luchando contra los carlistas en Cataluña, lo metieron hacia la frontera, entonces se quedó exiliado en París. Y entonces por servicios prestados a la República, servicios prestados a la causa de la libertad, eso, que es el derrocamiento de Isabel II. Pues entonces él estaba con Prim, matan a Prim, llega Amadeo Saboya, todas estas cosas. Usted estudió en los jesuitas. Sí, señor. 12 años. Después se hizo socialista, se hizo masón. ¿Cómo se explica eso, señor Jerónimo? Bueno, lo de socialista me parece que es un derivado del humanismo cristiano que aprendí en los jesuitas y en mi familia. Y lo de masón, pues yo creo que la razón de mi abuelo, un personal que no conocí, pues influye. Y me siento identificado no solo por el nombre, sino por la tarea que hizo allí, por el prestigio que alcanzó, porque fue jefe militar de la isla de La Palma, más de 10 años como teniente coronel. 1971, revista San Sofé. Sí, señor. ¿Qué pasó un año después? ¿Se la cerraron los franquistas? ¿O qué? Sí, porque ¿Qué fue lo que ocurrió? Primero había una crisis económica en la revista y se la compramos entre varios y formamos el Consejo de Administración, lo que sería luego la Junta Democrática de Canarias, en el 71. Y aprovechamos la revista para potenciar todo lo que se llamó el estatuto del IUDE, del Instituto Universitario de la Empresa,
y aprovechábamos el Consejo de Administración para reunirnos con ciertas garantías en plena dictadura, ¿no? Y hablar de democracia. Y Antonio Carballo en Tenerife era un tío fantástico. Publicó un libro sobre Canarias, región polémica, que yo hice el prólogo, se lo editó Cuadernos para el Diálogo, de la editorial y revista que montó Joaquín Ruiz Jiménez, demócrata cristiano. Y todo eso hizo que cuando se publica, me acuerdo, una foto en portada de los ponentes, algunos de los ponentes del Estatuto del Jude, eran Antonio González Vieites, Óscar Vergasa, Gumersindo Trujillo y yo. Yo era el secretario general del Jude y eso era el amparo para hacer las asambleas multitudinarias que se celebraron en la Universidad de La Laguna, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, aprovechando que estaba la Escuela de Peritos Industriales, y todas las fuerzas económicas que estaban batallando por obtener un régimen fiscal que respetara las tradicionales franquicias de la época de Bravo Murillo, y que una sentencia del Supremo se lo había cargado, sobre todo exigiendo que se aplicara aquí el impuesto del lujo, no los arbitrios que nosotros teníamos. Todo eso provocó que hubiese una gran trascendencia mediática en plena dictadura y que surgiera la ley de julio del 72, la que se llama Primera Ley de Régimen Económico Fiscal de Canarias. Entonces, en esa primavera nos cierran la revista e incluso yo voy ingenuo como presidente a visitar al ministro de Información y Turismo, que era el ministro de la Censura y Turismo, diríamos. Y allí tratándole de demostrar que no éramos ni independentistas, ni comunistas, ni cosa que se le pareciera, que fue inútil, porque él no rectificó. Y además es un tío que era del Opus, franquista y del Opus, o sea que no había por dónde escapar. Y se cerró la revista, pero eso ya creó un fermento que permitió la creación de la Junta Democrática, que en Canarias tuvo la peculiaridad que integró a todas las fuerzas políticas, porque en la península no estaba el PSOE ni la Democracia Cristiana, y montaron otro que se llamó La Plataforma Democrática hasta que se unieron. Pero en Canarias nacimos como integradora de todo. Estaba el Partido Comunista, José Carlos Mauricio era su representante, y siempre trabajamos junto con los liberales de la familia Cambrelén, e incluso estaba la representación del Partido Carlista, que afortunadamente vive hoy con sus 90 y tantos años, y trabajamos, y luego nos coordinamos a nivel nacional hasta desembocar en la llamada transición política. Usted se fue a La Laguna en el año 1953, fue director del Colegio Mayor. No, a estudiar. En el 53, en el 53 se fue a estudiar Derecho. Se fue a estudiar Derecho y después fue profesor al acabar del tercero, San Fernando. Al acabar tercero me fui a Madrid y volví en el 70 ya como profesor de Derecho del Trabajo, y al año me nombraron los alumnos, los colegiales, director. Era un paréntesis de democracia en la Universidad de La Laguna, porque teníamos un rector, don Benito Rodríguez Ríos, catedrático de Química orgánica o inorgánica, ya no lo sé. Él fue elegido incluso por representante de profesores y representante de alumnos en un claustro que se constituyó. ¿Y cómo recuerda La Laguna en aquellos años? La Laguna, comparada con la mía de estudiante, había pegado un estirón tremendo. Yo creo que Canarias todo como consecuencia del turismo ya inicial, pero La Laguna era mucho más viva. Yo recuerdo que el canario en general nos sentíamos miedo de intervenir en las asambleas. Lo mismo cuando estaba en Colegio Mayor en Madrid, que en todos los lugares la gente, los canarios siempre escuchábamos, y ante la locuacidad del peninsular, pues nos quedábamos como acoquinados, ¿no? Y entonces a mí me alegró mucho llegar y encontrarme con una juventud espabilada, despierta, sin miedo a hablar, cosa que no era la de mi generación. Ese fue el cambio fundamental, no digamos, a nivel de organización ya de vocación democrática. Había una efervescencia marcadísima en la Universidad de La Laguna. Yo, el director del Colegio Mayor, recuerdo que allí se hacía, y me lo acusaron, mandaron un comisario de Madrid del Ministerio de Educación para decirme que tenía que echar a 30 colegiales, porque en mi colegio se hacían todos los carteles que se ponían por las mañanas frente al bar
de la universidad, en el edificio antiguo central, donde estaba el rectorado, derecho, a la izquierda filosofía y letras, y a la derecha ciencias, químicas detrás, matemáticas, etcétera, ¿no? Ahí estaba todo el núcleo de la laguna, lo único que estaba fuera era medicina, y aparejadores que estaba un poquito más abajo. Entonces en ese bar, por las mañanas, venían las grandes pancartas, los grandes murales, donde se daba cuenta de toda incidencia laboral o estudiantil que se daba en España. En aquellos años, ¿no? En esos años del 72, entre el 72 y el 74, sí. Usted participó activamente en la refundación de lo que era el PSOE y UGT, ¿no? Sí, efectivamente. Yo venía de Madrid, todos los años 60, había participado en el movimiento de profesores no numerarios. En el año 67, como recordarán, por una manifestación universitaria, expulsaron de la cátedra a Enrique Tierno Galván, a José Luis Aranguren, a Luis García Calvo y otro, que no recuerdo ahora, un catedrático de historia, y montamos un club. ¿Usted se acuerda de los compañeros de aquella época? ¿Qué Sí. recuerdo le trae? De los profesores de Madrid, naturalmente, de gente que estaba en la cátedra de Derecho Político, estaba Gregorio Peces Barba, estaba Julián Santamaría, estaba gente que luego han sido embajadores, que han sido ministros, etcétera, así, y que nos reuníamos como profesores no numerarios a hablar de a ver cuándo cae la dictadura, y tardó en caer. Bueno, cayó por cuando se murió. Y cuando se Los nuevos socialistas son tan comprometidos como por aquel entonces, los años de la dictadura, señor. No, eso no es un tema de socialistas, es un tema de ciudadanía y de compromiso por la democracia. Los que habíamos viajado, los que teníamos una formación universitaria. Pero hay menos compromiso ideológico hoy en día. Ah, eso es distinto. El tema del compromiso ideológico yo creo es general. Hay un célebre teórico político, politólogo americano, Fujiyama, que dice que la crisis o el final de las ideologías, ¿no? Un libro publicado hace ya 20 años. Y en realidad, es decir, las ideologías han perdido en Europa las aristas que los marcaban y que lo identificaban uno frente a otro. Entonces, hoy gira todo en matices entre el centro derecha y el centro izquierda. Los extremos, cuando reaparecen, son noticias, como ahora ocurre con los movimientos de ultraderecha en Holanda, en Francia, e incluso en Noruega, que respiran el problema de la xenofobia contra el fenómeno de la inmigración, gracias al cual viven bien. Si no hubiese inmigrantes, pues no habría la prosperidad que tiene Europa, e incluso España, en el momento del boom de los comienzos del siglo, es cuando arriban 300, 400.000 inmigrantes, porque la gente canaria no cubre, o la gente española no cubre los puestos de trabajo que se crearon con la construcción, etcétera, ¿no? Entonces, las ideologías se han, diríamos, limado los enfrentamientos, y entonces me dicen, bueno, la crisis de la socialdemocracia, un momento, la crisis de la democracia también porque la antigua democracia cristiana, que era la derecha conservadora europea, encabezada por Alemania, pues claro, Helmut Kohl y los que le precedieron fueron incorporando medidas de política social propias de la socialdemocracia. La socialdemocracia fue renunciando a instrumentos que demostraron que no servían para nada. La empresa pública, si la empresa pública funciona bien, perfecto, pero si no funciona bien, sino que es una escapatoria para enchufar a todos los amiguetes, como ha ocurrido aquí y allá, pues entonces no sirve. Y entonces la banca pública o la banca privada, pues las públicas eran las cajas de ahorro y han visto cómo acabaron en nuestro país. Entonces estos son elementos que han ido desapareciendo como signos de identidad de socialismo. Y yo siempre fui socialdemócrata y como tal siempre lo he defendido, y yo creo que hoy la política social de un gobierno conservador y la política social de un gobierno socialdemócrata son Pero esto es un país socialdemócrata, ¿no? En estos momentos no. Bueno, no, pero pues se están recortando todo lo que se hizo por los gobiernos socialdemócratas. No, pero siempre España se ha conocido como un país socialdemócrata. No, España parece que es un país que está en el espectro del centro, en todas las encuestas sociológicas, ¿no? La gente aquí rehuye los extremos, de derecha o de izquierda. Cuando se pone de 1 a 10, sitúese usted, y están en torno al 6, 5, 6, y eso indica que, por ejemplo, el triunfo del Partido Popular último se debe a que el centro, por el fracaso de determinados aspectos de la política de Rodríguez Zapatero, sobre todo no haber previsto y adoptar las medidas
para que la crisis no cayera tan de repente como cayó en España, pues se desplazó ese votante de centro hacia la derecha. Unas veces se va hacia la derecha y otras veces se va hacia la izquierda. Y entonces cuando gobiernan los socialistas. O sea que esa es la situación y yo espero que pasada la coyuntura tendremos las mismas oportunidades que teníamos en el pasado.